Bueno, bienvenidos. Estamos en el episodio 3 del podcast No Más de la Conciencia. ¿Y cómo va todo, Carlita? Todo bien, por dicho, aquí con compañía, con Con gatitos. compañía, esa es Cali, para los que no la conocen, la gatita de nosotros. Em, Estamos aquí en la casa, en mi casa, en La Fortuna. Y bueno, hoy vamos a tener un episodio un poco más corto, nada más hablar un ratito. Estábamos diciendo de, bueno, Carla, vos que vas las terapias transpersonales, yo que he hecho como terapias con sonido, con los gongs y así, y a veces uno tiene esas experiencias un poquitito paranormales, para usar un término, no necesariamente como de fantasmas o así, pero más que todo como algo extrasensorial, tal vez Ujú. es la palabra. Entonces, eso es como el tema que decidimos hablar hoy. Y tal vez empezamos ahí contándome qué has visto, qué ha pasado. Sí, cosas locas. Por ejemplo, el año, hoy que estamos, no, este año hice unos talleres de constelaciones familiares, pero se llamaba Conexión Ancestral. Y la idea era que cada persona conectara con los ancestros desde un punto de vista transpersonal, ¿verdad? Pero sistémico, es decir, tomar y aceptar toda la energía de todos los ancestros, del linaje femenino y masculino, y desde la fuente, el sol, la luna, la madre tierra, el universo, bueno, y todo, ¿verdad? Hacia aceptar esa energía. Y entonces empecé bueno, como yo no puedo nada más decir, voy a dar este tipo de terapia y ya. O sea, no puedo dividir mis terapias en solo dar un tipo u otro, sino que todo me sale y de ahí todo lo uso, siempre Ok, dependiendo, ¿verdad?, del momento. Entonces, ese día hicimos yoga. ¿Por qué yoga? Porque el yoga conecta con el cuerpo presente para usarlo para constelar. Entonces, para mí es súper importante que la persona conecte. Y usé en terapia de sonido también, mientras estaban constelando. Entonces, ujú, como se llamaba conexión ancestral, yo dije, voy a usar el tamborcito, ¿verdad? Ahí nada más, humildemente. Ese tambor es súper poderoso. Bueno, dice el tambor chamánico, ujú. ¿verdad? Entonces, mientras todos estaban constelando, era una constelación como de tres, de grupos de tres, porque eran como 25 personas. O sea, Ok, ese, era un montón, ese sí. taller se me llenó y tuve que abrir una segunda fecha. Yo no entiendo cómo, nada más pasó. Y entonces estaban como en grupos de tres y no hablaban. O sea, la constelación era no hablar, no decir nada, solo era movimiento o gestos Ok, o ya, qué o a loco. nivel Ajá. energético, sí. Entonces, y yo iba con el tambor, que dele, ¿verdad? Ahí pasando. Desde que empecé con el tambor y empezó la constelación, a mí se me erizó desde los pies hasta la cabeza y eso es un símbolo, una señal de que hay como alguna presencia. ¿Por qué sé eso? Y porque me ha pasado ya en varias veces y como que ya lo relaciono y digo, si me erizo aquí es por el lado izquierdo, es porque hay algo aquí, ¿verdad? Puede ser alguna energía, alguna entidad, alguna, no sé. Ok, pero, Entonces, Sabanto, ujú. que ahí eso me interesa, digamos, cuáles son eso, si es por el lado izquierdo, cómo lo interpreta, y pues si es por el lado derecho o como todo el cuerpo, cuál es su interpretación de eso. Qué loco, eso nunca lo había visto. Siempre es como del lado izquierdo donde entra, donde ya yo sé que hay Ok, alguien o alguna entidad o alguna energía que no pertenece a lo que yo siempre estoy acostumbrada, ¿verdad? Como que ujú, algo cambia en el ambiente. No, no puedo decir qué es porque ni que es un fantasma, que no, porque no sé, ¿verdad? Y siempre hemos hablado de que uno no sabe, ¿verdad? ajá. Pero ese día, de hecho ese día, no empezó por el lado izquierdo y ya luego se pasó a todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, ¿verdad? Y entonces yo seguía dándole y yo decía, ok, ya aquí, fijo, invocamos a los ancestros de toda esta gente y son 25 y imagínense todos los, bueno, ese se llenó el chinamo, como dicen, y yo seguía tocando. Luego me dio por cantar, como hacer esos sonidos
como sonidos así, como hey, y yo, y Ujú. así como, ¿verdad? A nivel muy chamánico, le dice Ajá. uno. Y empecé a escuchar el sonido, la voz de un hombre. Ok. Y se me pareció a la voz de un amigo que estaba ahí mismo. Ok. Y yo dije, qué raro, Marco se llama. Ajá. Y yo decía, porque Marco, ¿cómo se sabe lo que yo estoy cantando? Si yo Ajá. la estoy inventando, ¿verdad? Ajá. Entonces lo volví a ver y él estaba en otro mundo ahí, como con los ojos cerrados, en la constelación de él y En todo, silencio. en silencio. Ok. Y yo seguía cantando y di la voz del hombre, es que era una voz de un hombre. Si hubiera sido de una mujer, yo digo, fijo, me salió a mí algo. Pero Ajá. no, era un hombre así, bien grave la voz. Y yo no es como que me asusten esas cosas, pero nada más como que digo, y mae, qué loco, como que alguien muy poderoso llegó ahí, Ujú. llegó ahí y estaba ahí. Y ya después yo digo, ¿cómo les explico esto? Me van a decir, ay, Carlos está loca, Ujú. ¿verdad? Ahí se lo inventó, ahí es pura trama, o nada más para vender o qué sé yo, Ajá, ¿verdad? ajá, ajá. Uno se pone todo eso que a veces hasta, no, seguro me lo inventé, me lo imaginé, pero ese día yo no puedo decir que me lo imaginé, porque de verdad me asusté y empecé a volver a ver a todos y todos estaban como en lo suyo. Ajá. Ujú. Pero, entonces fue una experiencia sola, o sea, que solo usted tuvo. No hubo Sí, como una confirmación de alguien más que sintió algo así. Porque a mí eh, me ha ajá. pasado que a veces lo que quiero, o sea, uno queda con esa espinita, ¿verdad? De nada más habrá sido como todo está en mi cabeza y yo me lo inventé y fue una mera fantasía. O realmente hay alguien que podría como de cierta manera confirmar o por lo menos dar una señal de que hubo algo. Yo me acuerdo que sí, le pregunté a Marco y él me dijo que eso de la voz no sabe, pero que él sí sentía dos presencias a la par. Y otra muchacha, Diana, una amiga, bueno, Dianita, Ajá. ella también como que dijo, sí, yo también sentí cosas. Ok. Entonces, tal vez no lo mismo, ¿verdad? Ujú. Sentimos lo mismo, pero sí algo se movió ahí ese día, definitivamente, Ok, qué interesante. ¿verdad? ¿Y Ujú. cómo lo interpreta? O sea, ¿qué sentido le da a usted? O al final, como para atraerlo, ¿verdad? A lo que siempre queremos hablar, como aterrizarlo un poco a cómo eso puede ayudarse para transformar y para mejorar. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo lo interpretaría en mi viaje individual Ujú. como que mi guía que yo tengo, ¿verdad? Ese es otro tema, pero yo también tengo un guía y ya tiene nombre y todo, que estaba ahí. A veces yo como que dudo o me pongo como muy insegura, tal vez, de decir, no, esto me lo estoy imaginando, o no, tal vez esto no va a salir bien, o este es mucho, o sea, uno se sabotea, no sé, ese día estaba como, es un grupo muy grande, está moviéndose mucha energía. Entonces yo interpreté eso como que estaba acompañada. Ujú. Y como que ya cuando escuché esa voz, como que me fui calmando y me fui empoderando más como de estar segura ahí, en calma y Ajá. tranquila. Entonces, esa fue mi interpretación. Pero hablando con los demás, ellos también como que se sintieron más acompañados, como no acompañados entre, o sea, sí, entre todos los que están ahí, porque salieron hasta amigos y todo, y se fueron a pasear, Ajá. y hay gente que veo que siguen siendo amigos y se conocieron solo ese día, desde ese día, como que formaron una tribu así bien, ya de otro nivel energético, no solo físico, pero aún así siento que sí se fueron como con ese acompañamiento de verdad de los ancestros. Ok. Ujú, Sí, qué interesante. ujú. Porque, es que como uno sabe, siempre hablamos lo mismo, como uno Siempre, sabe, pero sí, al final se convierten en herramientas, siento yo, o me Ujú, parece. Porque también he visto igual como posts en redes sociales o videos así de gente que critica mucho, por ejemplo, este tipo de terapias ujú, y las constelaciones y así. Es ujú. como,
porque no tienen un fundamento científico, ¿verdad? Ujú. Pero también nuestra experiencia interna no tiene un fundamento científico. Los Sí, simbolismos y los significados y toda o sea, literal, la experiencia interna no es cuantificable. Entonces ujú, también trabajar con eso no siempre o sea, no siempre es efectivo únicamente de una manera que sea desde el paradigma positivista lógico de la ciencia moderna, porque se queda corto. se queda corto, exacto. Y de hecho, a eso, o sea, no sé, es todo un tema, pero sí me parece que hay que entrarle un poquitito más profundo. No sé si has leído un libro o visto o escuchado sobre psicomagia Sí, de sí, claro. Jodorowsky, ¿verdad? Ujú, sí, Ese libro es súper interesante sí, y sí. Y es yo, como, y es un enfoque que al final uno tal vez integra de cierta manera, pero no tan volado, no sé, porque de ujú, verdad al final lo que él hacía o que explica en el libro es que en sus sesiones terapéuticas o en las tareas que le daba a las personas, los ponía a interpretar o a accionar de manera simbólica. Entonces, ujú. ¿verdad? Que de pronto cubriera una muñeca con miel y no sé qué, y entonces porque eso tiene un significado simbólico que la persona internaliza, porque al final la experiencia interna en lo que estamos hablando viene mucho de ese simbolismo. Claro, y yo creo que eso que hace el de psicomagia puede que los rituales, digo, uno diga, ay no, ¿qué es esta loquera? Jamás. Pero uno, en realidad, ese gurú interno, ¿verdad? Uno sabe de cuáles rituales puede hacer para soltar las cosas, ¿verdad? Claro. Y a veces hasta, no sé, muy intuitivamente, uno hizo un ritual de psicomagia y punto. Una vez un paciente, bueno, no le quiero decir paciente, como un acompañado, Ujú, me dijo, hice, bueno, había tenido toda una relación con una persona ujú. y ya esa persona como que di no. Y entonces tenía el chat ahí archivado, el de WhatsApp. Ajá. Y me dice, y verás que ya como que la solté y borré ese chat y me sentí como muy liberado. Y yo dije, eso es un acto de psicomagia, por Claro. supuesto, Es un ritual. es un ritual. Y es que, no sé, a uno se le olvida, yo siento que por estar en como el constante día a día, pero yo he tenido momentos tal vez como de meditación o así, en los que de pronto uno cae en cuenta que mucho de lo que hacemos todos los días son puros actos rituales constantemente. O sea, desde el momento en el que nos levantamos, el venir y prepararse la taza de café en la mañana, por Ujú, ejemplo, y cómo usted se toma ese café o cómo usted desayuna, qué es lo primero que usted hace, todo eso tiene un significado simbólico interno que no lo pensamos, sí, no lo pensamos, no somos conscientes. Por eso es que más bien a veces es mucho el problema en nuestra vida, porque no somos conscientes de cómo estamos ritualizando un montón de cosas, ujú, generando acciones que llevan a ciertas consecuencias sin darnos cuenta, pero ujú. constantemente estamos en un puro Sí. ritual. Y de fijo a usted le ha pasado también en cosas con sonido, ¿verdad? Sí, Sí. sí, con los gongs es interesante porque igual yo trato de mantenerme muy, no sé si escéptico es la palabra, pero tratar de dejar de lado las etiquetas, ¿verdad? A la gente le encantan las etiquetas, entonces quieren saber si es que los gongs liberan demonios internos o liberan fantasmas o liberan, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas y para mí, entre menos uno les ponga nombre, mejor, porque menos Exacto. sólido los hace, Ujú, menos forma les da y entonces es más fácil nada más verlo como alguna energía que se está disipando. ujú. Sí, porque Pero tiene mucho peso, ¿verdad? Los fantasmas tienen demasiado peso, los demonios, sí. que como que los espíritus que se le meten a uno. O sea, y eso tiene mucho peso y para la mente también. Total, total, Ujú, total. Y son simples diferencias en la forma de interpretarlo que lo cambian todo claro. por completo y permiten que la persona se libere, porque al final es una liberación interna y no sé, por ejemplo, gente que he visto que
tienen experiencias paranormales, llámese como fantasmas, y que pasan con miedo, tal vez que dicen como, "Ma, me despierto en las noches y Ujú. siento que alguien me está viendo, o vi una figura por allá que estaba en una esquina viéndome nada más, y cuando voy a tal lado percibo tal cosa y en otros lados así, pero en otros lados no", ¿verdad? Todo eso yo siento que muchas veces es o para mí, mi interpretación normalmente, no digo que, no, que sea la única, pero normalmente y por lo general es proyecciones de la misma persona. Esta persona trae ciertas propensidades a, no sé, si ve que alguien está ahí viéndolo nada más y siente miedo, también hasta dónde juega el papel de que tal vez esta persona siempre está sintiéndose juzgada y observada, porque creció en un ambiente tal Interesante. vez en el que constantemente se le estaba viendo absolutamente todo lo que hacía y siempre se le estaba juzgando, lo internalizó de tal manera que hasta lo proyecta después en los momentos y siente que no puede tener paz ni mientras duerme porque alguien está observando y Sí. entonces no puede ser libre de tener sus propios pensamientos, que a veces tenemos pensamientos que son completamente feos, por ponerle una etiqueta, pero son solo Ajá, pensamientos. Y exacto. entonces mucha gente sufre por tener pensamientos. Y mucha gente sufre también porque etiquetan mucho a la energía. Es como, uy, no, siento que una energía súper densa y no sé qué. Puede ser cierto, ¿verdad? Como puede ser que no, pero usted le está poniendo una etiqueta de qué es bueno o malo en cuál energía o qué, ¿verdad? Porque uno puede toparse, qué sé yo, supongamos que es un fantasma malo, ¿verdad? Pero eso de fantasma se supone que fue una persona que se murió hace un montón de tiempo y no sé qué. O sea, las personas tampoco, ¿verdad? No es como que tal vez las acciones que hagan, pero en sí una persona, di buena o mala, es dependiendo de cómo usted lo interprete Ujú. también y cómo anda también usted y su energía también. Sí, también, y yo trato de cuestionar eso también, o que la gente se cuestione, ok, ese fantasma malo, ¿por qué, qué tiene que ver con usted? ¿Por qué lo está persiguiendo usted? ¿Por qué lo estaría persiguiendo usted? A veces también hay un componente ahí de ego y de nuevo, por eso trato como de reflejarlo, ¿por qué lo está haciendo sobre usted? Y tal vez usted pueda percibir un ente o una presencia y eso no quiere decir que le está tratando de hacer daño en primer lugar. Segundo, ¿por qué? ¿Qué lo hace? Y suena feo, pero ¿qué lo hace usted tan especial que este ente está desde otro plano existencial ahí únicamente para asustarle a usted? Asustarlo. Es que es esa, ¿verdad? Es eso. Por ejemplo, la muerte, que se ha visto desde siempre, ¿verdad? Que es como lo peor que le puede pasar a alguien, ¿verdad? Y de ahí uno tiene un montón de pensamientos alrededor y juicios alrededor de la muerte desde pequeño. Si usted dice, vamos a ver una película de miedo, ¿y qué son las películas de miedo? Gente que asesina gente, gente que se le mete un demonio, gente que espíritus y fantasmas, ¿verdad? Y es como muy tabú eso también. Entonces, si usted es eso, es muy tabú. Si usted nada más ve las energías como son, energía, sea entidad, sea una persona, sea un muerto, sea un fantasma, sea un extraterrestre, Es salir de ese juicio, es salir exactamente. de ese juicio. Tengo una amiga que es medium, ¿verdad? Ajá. Eh, y ella es así. Ella es así, es como las energías son energías, las entidades son entidades y punto. No le ponga etiquetas ni nada. Ellas solo están ahí. Ujú. Dependiendo de su percepción, usted las puede ver o no, o puede interpretarlas o no. Al final todo es un juego mental, ¿verdad? Es un juego mental y es mi interpretación, ¿verdad? Y eso es Ujú. algo que dentro del budismo también se habla mucho de, nosotros únicamente vemos el mundo mediante nuestro lente, ¿verdad? No hay otra forma. Yo no puedo realmente estar seguro de que nada existe afuera porque lo único es mi percepción y no solo mi percepción, sino mi interpretación. Claro. Si yo tuviera, ya me trabé, si yo tuviera una interpretación diferente de las cosas, vería el mundo completamente diferente, hasta físicamente, o Ujú, sea, ¿verdad? Que es algo que hablamos también que se puede dar si usted experimenta con psicodélicos o con ese tipo de sustancias, ujú. o inclusive con meditación y llega uno en el estado alterado de la conciencia y de pronto
se da cuenta que la manera que usted estaba interpretando tales cosas no es eso, nada más, ¿verdad? Nada más, obviamente el cerebro y la mente tienen esta función de permitir la supervivencia y entonces Ujú. hay que quitar mucho, o sea, como filtrar muchas cosas para que podamos manejarnos en el mundo, pero no olvidarse que eso, hay un filtro que está ahí siendo aplicado. Y ese filtro es usualmente el filtro del ego. Y ese filtro es, Del yo me- persona, sí. ajá, por el cual nosotros interpretamos absolutamente todo. Entonces, hasta uno como terapeuta o como facilitador, ¿verdad? Yo con los gongs trato de no pensar como que yo soy alguien que está haciendo algo, Ujú. sino es nada más como que yo nada más estoy canalizando energía, ¿verdad? Y yo estoy como generando esta vibración con los gongs para que las personas puedan nada más liberar lo que sea que quieren o necesitan liberar, ¿verdad? Yo no trato como de meterles algo, lo que sí trato es de que los gongs puedan resonar con el grupo o con la persona individual. Entonces, mientras yo estoy ahí haciendo ese sonido, ¿verdad? A veces uno aprende como a ir identificando los toques y si toco así, de pronto como que el gong suena medio muerto, ¿verdad? Hay como una resistencia, pero no es solo una resistencia de la persona. Si tal vez yo estaba focalizando el golpe hacia cierta persona, puede ser, es una resistencia mía también. Reflejo. Entonces, es un reflejo. Ujú. Entonces, es una resistencia mía con esa persona y con el gong y con toda, o sea, toda la vara se vuelve, es una interdependencia Claro. completa que entonces no hay un solo factor y no hay algo que uno pueda decir, voy a juzgar esto y esta es la razón y esto es lo que está mal. No, es toda una vara. Y Ujú. entonces al final se trata sobre, desde mi lado, nada más recordarme en ese momento, apertura, apertura de corazón. Hay algo que estoy juzgando o hay algo que estoy resistiendo y me tengo que abrir a aceptarlo y aceptar la experiencia. Y usualmente ahí, entonces tal vez como volver a empezar a construir el sonido otra vez y ya con eso uno puede como empezar a entrar en ese espacio inconsciente que el gong Sí. los lleva. Y bueno, para ir hacia la parte extrasensorial, paranormal, ¿verdad? O sea, esa parte como con el sonido es muy interesante, pero también a veces uno sí experimenta cosas, ¿verdad? Del lado de uno. Me pasó una vez, un par de veces. Una vez que hice un baño de gong con mi familia cuando estaba empezando, como de práctica o para agarrar un poquitito de Ujú. experiencia. Y recuerdo fue súper interesante porque era de noche, estaba como todo oscuro y yo estaba tocando los gongs y normalmente a la mitad de la terapia dejo un espacio en silencio y tal vez hago otros instrumentos y así. Y en ese momento podía ver como todo mundo acostado, pero veía como todo mundo flotando, Guau. como encima, o sea, como que todos estaban unidos ahí como flotando y se veía como una cobijita blanca básicamente sobre todos. Entonces yo, o sea, como que en ese momento mi interpretación fue como que interesante, o sea, parece como que todos están conectados ahí, ¿verdad? Y es como uniforme esa conexión. A veces se logra, a veces no. Esa es la única vez que pude como verlo con mis ojos. Pero eso fue como una vez muy interesante. Qué chiva. Y en otra vez, en varias veces también, eh, al final de la terapia, usualmente cuando voy cerrando, trato de focalizar o enfocar mucho la liberación, ¿verdad? Y tal vez al principio es como más de entrar en las personas, a como que lograr que la vibración entre, que las personas aflojen un poquitito con la vibración y ya después la segunda mitad y como más que todo al final empiezo a tratar de subir la intensidad para que enfocado en suelte, saque, deje que salga, ¿verdad? Em, y ahí sí he tenido un par de experiencias, tal vez una vez fue súper fuerte que también igual me dio unos escalofríos por todo el cuerpo y sentí nada más donde como que algo salió, pasó a través de mí y se fue. Guau, en Y yo nada serio. más seguía haciendo el sonido súper fuerte y,
Y en ese momento traté de no como ponerle un nombre o algo y de nuevo volver a es nada más energía y decir, o sea, está siendo liberada, está nada más deshágase en la vacuidad, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado. Ujú, Y entonces ya con eso como que pasa, ¿verdad? Pero sí sí, son experiencias que claro. cuesta mucho eh, de cuantificar cómo va Sí. uno, ¿verdad? Y pasarlas por alto. A mí me ha pasado que en alguna constelación así individual, donde solo estoy yo con la persona, a la persona a veces me ha dicho, Carla, sentí que me tocaron un brazo. Y yo, tranquila, no sé. Y se asustan, es como, Carla, siento a alguien que está aquí y me taparon. Y yo, tranquila, o sea, suelte, nada más. Es como que tal vez se asustan por solo el hecho de que como no pueden ver y que tienen todos estos tabús, ¿verdad? Ajá. De que qué pasa, que es un fantasma, que es una energía, que si está malo, que si me voy a morir, que sí, ¿verdad? Ujú. Pero nada más es como suelte, suelte y ya. Y me decían, ¿y qué es? ¿Qué fue eso? ¿Fue mi abuelo? No sé. O sea, porque eso también, uno como terapeuta, colocarse en el papel de yo no le voy a decir a usted mi interpretación de las cosas porque es Exacto. mía. Ujú. Eh, Búsquese usted la suya. Sí, más bien es eso, busque la suya. Igual con los gongs, ¿verdad? También muchas veces, o sea, yo parte de las charlas y lo que le digo a la gente es como que cada experiencia es única, personal. Lo que usted vio no va a ser lo que esta persona vio o sintió. Y aunque puede haber sido lo mismo, porque a veces pasa que tienen una experiencia Ujú. compartida, la interpretación de cada uno va a ser diferente. Y yo no puedo decirles qué es lo que significa. No, no, o sea, si alguien llega y me dice, es que de pronto estaba ahí acostado y vi una luz morada y no sé qué, y es como, ok, yo no puedo decirle qué significa la luz morada, porque eso es dependiendo de cuál es su interpretación, Ujú. ¿verdad? Pero, em, Bueno, y sí hay, digamos, ciertas terapias tal vez que sí pueden por ahí, no sé, guiar a que, ¿qué es una luz? ¿Qué es este color o esta, o dónde se siente, o dónde, sí, pero bueno, yo no sé, yo prefiero dejarlo a la interpretación. sí, y uno puede como buscar tratar de darle, pero de nuevo, no necesariamente va a ser así. A veces uno nada más se tiene que dejar que la persona pase y a veces ni siquiera es tan importante ponerle la etiqueta y decirle qué era, porque ya la persona al final lo que importa es que sintió que hubo una liberación o que sintió que algo está cambiando. Y eso es súper importante porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que a veces a la persona estoy como, la persona no se ha dado cuenta de lo que está pasando ¿verdad? En la situación o así. Y yo lo tengo así en la punta de la lengua, yo sé, y entonces le trato de hacer una pregunta por un lado y la persona no, por otro lado y no. Pero si yo se lo digo, ya ahí pierde la magia. Ujú, Porque es como, usted me puede decir a mí misa, que si yo no lo interiorizo y no lo experimento por mi propia cuenta, no me va a caer el 5 digamos, ¿no? ujú. Sí. Entonces eso es súper importante, como respetar ese espacio de interpretación y hasta dónde llega uno como facilitador o guía y hasta dónde es como responsabilidad también de la persona en hacerlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es que al final de eso se trata, o sea, uno como terapeuta es más que todo guía, facilitador. Creo Ese que es. lo hablamos en el primer Ujú. capítulo también. O sea, la persona es la que realmente tiene que pasar por donde tiene que pasar y enfrentarse con sus cosas. Y uno nada más trata de como abrir el espacio para que se dé eso. Pero sí, Sí, no, o sea, no hay que uno interpretar, uno puede tener sus teorías, uno puede ver ciertas cosas con mayor claridad también, que eso siempre uno está un poquito más alejado, ¿verdad? Las personas normalmente tenemos todo tan en la cara que no lo podemos ver con claridad. eso es. Entonces alguien más sí lo puede ver un poco más claro. Pero también es eso, la importancia de que las personas vayan descubriendo las Ujú. cosas por sí solos. Y que tal vez que no existe como el bien y el mal en sí, sino es dependiendo de cómo usted lo interprete. Hay un libro que yo siempre lo recomiendo que se llama
karma yoga, Ujú. sí, y que habla mucho del karma, ¿verdad? Y sus acciones, que en realidad solo son acciones. Y sus Exacto. consecuencias, que son consecuencias, pero no son malas ni buenas, Sí, que solo bueno, son. eso, ajá, eso es toda una vara y en budismo también como una malentendido de mucha gente que piensa que es como, porque usualmente la gente habla del karma así como el merecido, ¿verdad? Su merecido por lo que hizo, entonces el karma es algo malo, pero no, karma es como vos decís, nada más es acción. Eso es lo que Acción. significa la palabra, inclusive acción, y se refiere al concepto de causa y efecto, Ujú. acción, consecuencia. Y sí, en el budismo eso es tema central, Y ¿verdad? cuesta como verse desde el no juicio y ver las acciones que uno hace desde el no juicio, como verlas desde la curiosidad. ¿Por qué actúo así? No, tal vez para qué actúo así o qué estoy reflejando o así, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender de esto? Pero no decir, uy, no, actué malísimo y me fue así, no sé qué, y entonces ahora, ¿verdad? Porque entonces igual se Ujú, sabotea uno exacto. y se me metió un demonio, o sea, di, volvemos a lo mismo como siempre, ¿verdad? Uno no sabe y el ser humano, la capacidad que tiene, eh, tal vez es muy limitada, ¿verdad? Para todo lo que existe, pero ver las Sí, cosas neutrales es es como lo que aprender hay. a cuándo jugar con la dualidad, ¿verdad? Bueno, lo hemos hablado usted y yo, tal vez no en el podcast y así, pero en algún momento hablamos de la realidad absoluta y la realidad relativa, la verdad absoluta y verdad relativa. Entonces, ¿cuándo puede uno jugar con eso, verdad? Porque si nos vamos a lo absoluto, entonces esto de los demonios y todo eso, o sea, al final son conceptos nada más, es pura energía, no es ni bueno ni malo, bla, bla, o sea, todo esto, pero también hay momentos en los que se convierten en herramientas y que podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque estamos aquí en este mundo relativo en el que interpretamos y todo, y a veces es útil interpretar las cosas de cierta manera para poder trabajar con ellas, pero no es para apegarnos, no es para solidificar. Ay, la asusté. Se dejó esa Sí, ságata. exacto, exactamente, no es para. Son solamente conceptos y debajo de esos pensamientos que se vuelven creencias algunas y ya cuando usted se le volvió una creencia a algo, ya como que se encasilla y ya, ahí ya, y ya se fue en ese patín, Sí, cuesta quitarlo, cuesta cuesta sacarlo quitarlo. porque están esas creencias fundamentales de las personas que son las más difíciles de cambiar. Pero sí, es todo un tema. Este, con todo esto del karma también, que la gente entienda que las acciones tienen consecuencias y que lo que nos sucede de cierta manera u otra es una consecuencia de acciones pasadas. Es un tema un poco controversial, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que entonces cualquier persona, un chiquito que está siendo asesinado en la guerra ahí en Israel y Palestina y todo eso, no es que ese chiquito merece ser asesinado, ¿verdad? Y no se trata de merecer, y, pero se trata de no juzgar, o sea, es como trascender lo bueno y lo malo. Ujú, ujú. Que hay un dicho que decía un maestro que decía como, ¿cómo era? Que aquel que practica acciones virtuosas ganará mucho mérito. Digamos, en el budismo se habla mucho de mérito, que es como las consecuencias positivas de las acciones virtuosas. Aquel que practique acciones negativas generará sufrimiento, pero la liberación es únicamente para quien trascienda los conceptos del bien y el mal. Exactamente, no lo puedo resumir mejor. Entonces, es como muy profundo y es hasta controversial porque, Ujú. de nuevo, o sea, relativamente sí, hay bien y mal, hay bueno y malo, hay sufrimiento y hay felicidad y todas estas cosas, pero en última instancia hay que trascender eso. Los dos extremos. Ajá. Sí, es eso, tal cual. Ujú. Pero sí, y algo le iba a preguntar, bueno, ¿qué otras experiencias ha tenido? ¿Ha tenido tal vez algo no en las terapias, algo así más, Ya como más personal. ajá, De ahí sí, he tenido como, bueno, de eso que me asustan. ujú, Sí, aquí en la casa donde estoy, cuando nos pasamos
a vivir ahí, estaba ordenando y nada más veo que de un espejo sale algo, como una sombra. Y yo dije, estoy loca, ya, y sigo, sigo Ajá. barriendo y todo. Y al ratito otra vez se asomaba, era como que se asomaba alguien de un espejo. Entonces empecé como a decir, bueno, ya, que me palo santo y yo ya lo vaya a la luz y no sé qué, ¿verdad? Ujú. Pero a partir de ahí, todos los días veía esa misma sombra pasar, estaba yo en la cama y tal vez nada más como que me hacía viento, así como donde pasaba. Ujú. Y entonces, bueno, mi hermana también es como, ella es más pro que yo en eso. Y ella de la nada me escribe y me dice, Carla, hay algo ahí que no sé qué en su casa, es así, así. Y yo, "Ah, ¿cómo sabe?" Y me dice, sí, es que lo vi. Y yo, ok. Y, y entonces lo que hice fue como empezar a meditar y conectarme. Y nada más como preguntar en qué podía ayudar, ¿verdad? Y al final siento como que me dijo que no sabía qué hacer. Yo, aquí nadie sabe qué hacer en Ajá. realidad, pero no fue como que le di un consejo ni nada, nada más fue como, no, o sea, yo tampoco. Ujú. Entonces, ¿y qué fue eso? Tal vez también un reflejo mío, como que en ese momento de esa vida, como que de mi vida, que estaba como en eso, como que, ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿Verdad? Era como también un reflejo de mi sombra, tal vez, ¿verdad? Total, total. Ujú, Y de nuevo, no necesariamente tiene que ser solo una cosa o la otra. No es que era o es exacto. únicamente una proyección suya o es únicamente que usted vio un ente, ¿verdad? Sino que hay una conexión. Y me acuerdo que mi mamá siempre decía como, ella, bueno, era cristiana, pero siempre hablaba sobre como esa apertura y decía como no abran puertas a veces, refiriéndose a Ujú, como no practiquen cosas o no hagan cosas que no saben cuáles son las consecuencias y que puede dejar un portillo abierto para eh, alguna experiencia no, ¿verdad? Como no grata. Tal vez ella lo pensaba más en el sentido de más tradicional cristiano de claro, abrirle las puertas a los demonios o lo que sea, pero al final también es sobre cómo nuestro propio estado interno conecta con ujú, lo externo, ¿verdad? Entonces, como usted dice, usted está en este momento de su vida en el que tenía como estas dudas y precisamente a lo que yo pienso personalmente, eso fue lo que le permitió a usted conectar con tal vez algo claro, afuera que de cierta manera también, o sea, con energías reflejaba esa. parecidas, claro, por Entonces, supuesto. ya cuando usted pasa por ahí, ya, sí, y ya lo resuelve de cierta manera o sigue adelante con su vida, ¿verdad? Eso puede que se vaya, entonces. Sí, sí, exactamente. Entonces es como eso, no le puse nombre, no le puse concepto, no le puse nada, y pasó. Observo las cosas como pasan y Ujú. listo. Sí, Sí, y no, sí, no juzgarlo en realidad. Y creo que sí, algo súper importante es esa mentalidad de, bueno, si fuera algo externo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Verdad? No más bien combatirlo y decir, te expulso, demonio, salte, o sí, sea, sí, como agarrar una actitud confrontativa claro. que no, puede que no ayude, más bien sea peor, porque entonces Va si es, creciendo. va creciendo, si de cierta manera hay un componente interno ahí, ¿verdad? Como se dice, tal vez algo de la sombra o algo de uno también, al final termina uno también entonces reprimiendo o negando esa Exacto. conexión y entonces eso termina empeorando. Y es como todo simbólico, porque al final, digamos, la sombra que cada uno tiene, no se trata de eliminarla porque no es mala, sino de integrarla y de aprender de ella. Porque hay sombra, ¿verdad? Pero en todo hay dualidad. Digamos, está la sombra y la luz, pero en la sombra también hay dualidad. Está la sombra que funciona para crecer y la sombra que al revés. Por ejemplo, en la sombra está la envidia, digamos. Ujú. Pero también la envidia en como el Kibalión, ¿verdad?
como solo son frecuencias diferentes, Es un pero es, espectro y son ajá, dos extremos, dos dos polos, la extremos. polaridad. Ajá, Ajá. exacto. Entonces está la envidia, pero también por allá el otro polo es la admiración, por ejemplo. Y las dos son sombras mías, que Ujú. tal vez la admiración, admiro mucho a gente, no sé, que es muy buena en lo que hace, pero entonces no, eso es una sombra mía porque no reconozco en mí esa Las capacidad, ¿verdad? capacidades. Y esa Ajá. habilidad. Entonces, ¿qué hago? Puede que me enoje y todo, y de ahí surge la envidia de las personas que no, que son muy buenas en lo que hacen, ¿verdad? Ujú. Porque no reconozco mi propia sombra y mis propias capacidades. Entonces es súper interesante. Ujú. Sí, y bueno, qué chido que tocó ese tema porque desde el budismo también se habla mucho de, o sea, es el mismo concepto también. Eh, la vez pasada hablamos de los 5 venenos, ¿verdad? De la Ajá, ignorancia, el apego, el rechazo, el ego o el orgullo y los celos y envidia. Desde la perspectiva budista, esos 5 venenos son el polo negativo, entre comillas, pero hay un polo positivo que se llaman las 5 sabidurías, ¿verdad? claro, Entonces, cada veneno viene con su contraparte, que es la ujú, sabiduría, y al final se trata sobre reconocerlo, ponerle luz a ese aspecto de sombra, como usted dice, o sea, si yo tengo celos o envidia, es porque o sea, al final estoy haciendo algo sobre mí que no es sobre mí, y entonces no estoy reconociendo las cualidades en otras personas. exacto. Y no, en budismo, parte de la práctica, por ejemplo, es aprender a el regocijo en las habilidades de los demás. Ujú, Entonces, como una admiración de cierta manera en las habilidades de los demás, sin compararse uno, porque entonces volvemos a lo mismo que hablaba la vez pasada. ¿De dónde viene esa envidia? De que veo a esta persona que es súper buena en esto, yo siento que no soy bueno en esto. ajá, Y entonces ahí hay una comparación, pero estoy comparando ¿por qué? Porque hay un yo. Y hay un yo que entonces quiere ser el mejor y está apegado a esta idea. Y está apegado no solo a la idea de que quiere ser superior, sino que también está rechazando la idea de que otras él, personas puedan tener habilidades que sean mayores, entre comillas, que las mías o que sean más exitosas o todo. Entonces al final todo esto como que se va sumando, sumando, hace las situaciones más complejas, pero cuando conforme uno lo va pelando la cebolla, se da cuenta que viene siendo al final que hay un yo y que hay un apego o un rechazo. claro. O tal vez una falta de reconocimiento también, de que usted es también así y no, y rechaza eso de usted también. Sí, exacto. Ese es como un punto en el que uno llega. Lo que me gusta del budismo es que va más allá todavía. Y es como, ok, sí, a eso, pero recuerde que más allá de eso es que ese yo no es real. Entonces, no es que usted no reconozca algo eh, o integre algo, sino es ver que al final no hay algo que reconocer, no hay algo que Claro. integrar, porque no hay nadie que necesite ser Ujú, reconocido, no hay nadie ujú, que ujú. necesite, Es ¿verdad? solo su yo persona, el que lo está necesitando, claro. Exactamente. Pero sí, Bueno, es todo un tema. es un tema, sí. Salieron como siempre, salen un montón de temas a partir de otro. Ujú, Sí, y bueno, ahí creo que vamos a dejarlo acá ujú, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero muy interesante. Ahí tal vez después podemos retomar un poquitito. ujú. Y, y sí, muchas gracias. Bueno, gracias, Eric. Entonces Gracias, nos gente. vemos la Ahí próxima. nos vemos en la próxima. Si les gusta, avísennos, háganos saber, comenten en YouTube, en Spotify, en redes. Y también Y, qué tema les gustaría ajá, también. qué tema les gustaría. La otra semana vamos a tener ahí un capítulo especial, si todo se da. Ujú. Ahí les contamos más adelante. Pero sí, muchas gracias. Y como dicen en los videos de YouTube, like and subscribe. Bueno, Pero bueno, eso sería. Muchas gracias. Chao, bye, gente. chao.